Muy buenas, futuros y futuras juristas. Ya hemos visto cómo nacen y mueren las obligaciones, pero ¿y si las cosas se tuercen? Hoy nos metemos de lleno en el fango, en el campo de batalla de la responsabilidad civil. Y es que para conseguir que un juez obligue a alguien a pagar una indemnización no es suficiente con el cabreo o con sentir que tenemos la razón. Para nada. Hay que levantar un caso sólido, una auténtica estructura jurídica que se apoya sobre unos pilares muy concretos. Y ojo, porque si falla uno solo de ellos, todo el edificio se viene abajo. Bien, para que esto quede clarísimo, vamos a seguir un plan. Primero vamos a visualizar el concepto clave con algo que me gusta llamar la mesa de la responsabilidad. Después iremos examinando una por una sus cuatro patas, el daño, el hecho ilícito, la culpa o factor de atribución y por último el nexo causal. Y al final veremos cómo se monta todo este puzzle para armar un caso que se sostenga en el juzgado. Venga, vamos a pensar en la responsabilidad civil como si fuera una mesa. Una mesa con cuatro patas. Quédense con esta imagen, porque es una metáfora sencillísima, pero súper potente que les va a servir para analizar cualquier caso de daños durante toda su carrera. Cada una de estas patas es un requisito que no puede faltar. Tenemos el daño, el hecho ilícito, el factor de atribución y el nexo causal. Si el abogado de la parte contraria consigue romper aunque sea solo una de estas patas, la mesa se cae. Y con ella se cae toda la reclamación de nuestro cliente. Adiós indemnización. Y lo más increíble es que esta estructura no es una invención de ahora. Si miran el artículo 2214 del Código Civil, a primera vista parece simple, ¿no? Dice, el que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro está obligado a la indemnización. Pero si lo leemos con atención, es como un código secreto. Delito o cuasidelito, ¡zas! Ahí tenemos el hecho ilícito y la culpa. Que ha inferido daño, ¡pum!, ahí está el daño. Y la parte de a otro es la que establece ese vínculo, el famoso nexo causal. Todo está ahí, en una sola frase. Es brillante. Vale, empecemos por la primera pata, la más básica y fundamental de todas, el daño. Sin un daño que se pueda demostrar es que directamente no hay caso. Podrá haber una conducta horrible, un acto inmoral, pero si no hay un perjuicio real, tangible, el derecho civil ni se molesta en intervenir. Y a ver, ¿qué entendemos por daño en términos legales? No es una simple molestia, no es un disgusto cualquiera. Es la lesión a un interés que la propia ley considera digno de protección. Es el pistoletazo de salida de cualquier reclamación. El daño, además, puede ser de dos tipos. Imaginen el caso de un cirujano que se equivoca y opera la pierna que no es. El daño patrimonial es evidente, lo que cueste la nueva operación, los días de trabajo que se pierden, todo lo que se puede contar en euros. Pero, ¿y la angustia? ¿El sufrimiento de pasar por eso? Eso es el daño moral, y por supuesto que también se indemnizar. Y aquí, una regla de oro que no se les puede olvidar nunca. El daño tiene que ser cierto. Un juez jamás va a conceder una indemnización por un daño que quizás ocurra en el futuro, o por una simple expectativa que no se cumplió. Necesitamos pruebas de un perjuicio que ya ha sucedido o que va a suceder con total seguridad. Pasamos a la segunda pata. Que exista un daño no significa automáticamente que alguien tenga que pagar por él. Para que eso ocurra, la acción que lo ha causado tiene que ser contraria a derecho, tiene que ser, en una palabra, antijurídica. El ejemplo de la panadería es perfecto para entender esto. Si yo monto una panadería justo enfrente de otra y, por mi culpa, la otra pierde clientela, le estoy causando un daño económico. Está claro. Pero mi acto, el de competir, es totalmente legal. Por lo tanto, no hay hecho ilícito y no tengo por qué indemnizar nada. Nuestro Código Civil, además, distingue dos tipos de hecho ilícito. Por un lado, el delito civil, que es cuando se actúa con dolo, es decir, con la intención directa de hacer daño. Y por otro, el cuasidelito civil, que es cuando se actúa con culpa, por negligencia, por despiste, por imprudencia, pero sin esa mala intención de fastidiar. Muy bien. Ya tenemos un daño y una conducta ilegal. Pero esto nos lleva a la gran pregunta. ¿Por qué tiene que responder esa persona y no otra? Y aquí es donde entra en juego el tercer pilar, el factor de atribución. Tradicionalmente, este factor ha sido la culpabilidad. El sistema es bastante sofisticado y distingue 3 grados de culpa. La culpa lata es una negligencia tan grave que casi es como si se hubiera hecho a propósito. La culpa leve es el estándar, el no actuar como lo haría una persona prudente y razonable, el buen padre de familia que dice el código. Y luego está la culpa levísima, que es faltar al cuidado más extremo. Por ejemplo, en un comodato, que es un préstamo de uso gratuito, el que recibe la cosa es el único que se beneficia. Por eso, la ley le exige el máximo cuidado posible y le hace responder hasta de la más mínima negligencia. Eso sí, hay que decir que el derecho no para de evolucionar. Hoy en día, para actividades de mucho riesgo, como el manejo de residuos nucleares, por ejemplo, se está aplicando cada vez más la llamada responsabilidad objetiva. Y aquí da igual si hubo culpa o no.
El razonamiento es, si tú creas un riesgo para la sociedad y ese riesgo produce un daño, pagas, y punto. Y llegamos a la última pata de la mesa. Y les aseguro que en la práctica, en los juicios, esta suele ser la más complicada de demostrar, la relación de causalidad. Porque no vale con tener un acto ilícito por un lado y un daño por otro. Hay que probar que ese acto fue la causa directa de ese daño. A mí me gusta imaginarlo como un hilo invisible. Como abogados de la parte demandante, nuestra misión es hacer que el juez vea ese hilo. Tenemos que demostrar, sin que quepa duda, que el daño es consecuencia directa y necesaria del acto ilícito del demandado. Hay que tejer esa conexión. Y claro, ¿cuál va a ser la estrategia del abogado defensor? Pues precisamente esa, cortar el hilo. Intentará por todos los medios romper ese nexo causal. Y para ello, sus armas clásicas son el caso fortuito, un terremoto, algo imprevisible, la culpa exclusiva de la propia víctima o la intervención de una tercera persona que se cruzó por el medio. Su trabajo es romper esa conexión. Bueno, hemos visto cada pilar por separado, pieza a pieza. Ahora vamos a juntarlo todo para entender cómo se arma una demanda en el mundo real, cómo se construye esta mesa para que aguante firme delante de un juez. La estructura del argumento debería ser esta. Primero, describir con todo detalle el hecho ilícito. Segundo, demostrar por qué el demandado es culpable, ya sea por dolo o por negligencia. Tercero, calcular y justificar hasta el último céntimo del daño, tanto el patrimonial como el moral. Y cuarto, y esto es crucial, atar bien fuerte el nexo causal. Dejar claro que, por culpa de este acto, se ha producido aquel daño. Si los 4 elementos están bien probados, la mesa se sostiene y la indemnización es casi segura. Y con esto cerramos el análisis de hoy. Pero les dejo con una pregunta para ir pensando. Échenle un ojo al artículo 2219 del Código Civil. ¿Qué ocurre con la responsabilidad si alguien comete un delito estando ebrio? ¿Se le puede exculpar? En la próxima sesión nos meteremos de lleno en eso, las excepciones, los famosos eximentes de la responsabilidad civil. Nos vemos.